La llovizna caía fina sobre las cruces oxidadas del Panteón de Guadalajara. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas, y un silencio pesado se mezclaba con el sonido distante de los carros que pasaban por la avenida. Ahí, frente a una tumba olvidada, un hombre de traje oscuro sostenía de la mano a dos niños pequeños. Tenían los zapatos empapados, las mejillas frías y los ojos asustados. El hombre los miró con indiferencia. Soltó sus manos y se dio la vuelta sin pronunciar palabra. Sofía, de apenas 7 años, alcanzó a gritar con voz quebrada: «¡Papá, no nos dejes!». El hombre no respondió. Con pasos firmes, desapareció entre las lápidas, dejando atrás a Sofía y Mateo, su hermano de 5 años. Los pequeños se abrazaron, temblando, mientras sus lágrimas se confundían con la lluvia. Querido oyente, lo que vas a escuchar es una historia realista de dolor, esperanza y redención. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, porque aquí encontrarás relatos que tocan el corazón y nos recuerdan el valor de la humanidad. Los niños permanecieron junto a la tumba, sin entender por qué su padre los había abandonado. El cielo se tornaba más gris, y las gotas de lluvia corrían por sus rostros como un espejo de su angustia. No había nadie alrededor, salvo un joven que acomodaba ramos de flores en la entrada del panteón. Su nombre era Jesús Ramírez. Jesús tenía 28 años, piel morena curtida por el sol y manos ásperas de tanto cargar cubetas y arreglar coronas. Vivía en el barrio de Tlaquepaque, donde la vida era sencilla pero llena de esfuerzo. Ese día había terminado un encargo y, al recoger sus herramientas, escuchó un llanto que lo hizo detenerse. Se asomó entre las lápidas y vio a los dos pequeños abrazados. Se acercó despacio, con cautela, temiendo asustarlos. «¿Qué hacen aquí solos en la lluvia?», preguntó con voz suave. Sofía lo miró con desconfianza, apretando fuerte la mano de su hermano. «Papá se fue», dijo apenas en un hilo de voz. Jesús sintió un nudo en la garganta. Observó la ropa fina de los niños, el corte de cabello cuidado, y supo que no eran de la calle. Aquella escena no podía ser un descuido cualquiera. Se arrodilló para quedar a su altura y trató de tranquilizarlos. «No se preocupen, yo estoy aquí, no los voy a dejar solos». Mateo sollozaba, incapaz de hablar. Sofía, con valentía precoz, levantó el rostro y preguntó: «¿Usted nos va a ayudar?». Jesús dudó un instante. Apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, y cuidar a 2 niños no estaba en sus planes. Sin embargo, algo en la mirada de ellos lo atravesó como una flecha. Era el mismo vacío que él había conocido cuando quedó huérfano de madre a los 10 años. Asintió con firmeza. «Sí, los voy a ayudar. Vamos a salir de aquí». El joven extendió una mano y Sofía la tomó con timidez. Juntos caminaron bajo la lluvia hacia la salida del panteón. Cada paso parecía alejar un poco más a los niños del abandono y acercarlos a un destino incierto, pero lleno de posibilidades. Jesús no sabía qué explicación daría a sus vecinos ni cómo alimentaría 2 bocas más en su modesta casa, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. El recuerdo del hombre de traje, alejándose sin mirar atrás, lo acompañaba como una herida abierta. Al llegar a la calle, los autos levantaban agua sucia de los charcos. Jesús se quitó su chamarra de mezclilla y cubrió a los pequeños. Sofía lo miró con ojos brillosos, y en ese momento, sin decir palabra, comenzó a confiar en él. Aquella noche marcaría el inicio de una historia que cambiaría el rumbo de todos. Jesús aún no lo sabía, pero ese gesto de compasión transformaría no solo la vida de Sofía y Mateo, sino también la suya propia. El viento sopló fuerte, como si el destino quisiera advertirle que el camino no sería fácil. Sin embargo, con los niños aferrados a su lado, Jesús estaba dispuesto a enfrentarlo. Mientras Jesús caminaba hacia su hogar con los niños, en otra parte de la ciudad, un hombre observaba la lluvia caer desde el ventanal de su mansión. Era don Rogelio Villarreal, empresario textil con negocios en Jalisco y Ciudad de México. Sus zapatos italianos brillaban tanto como los adornos de mármol de su sala, pero en su rostro no había rastro de calidez, solo frialdad y una mirada calculadora.
la de alguien acostumbrado a controlar y descartar lo que no le sirve. Don Rogelio había heredado una fortuna y la había multiplicado con astucia, aunque más con trampas que con esfuerzo honesto. Su apellido abría puertas en cualquier despacho y sus conexiones políticas lo protegían de escándalos. Para muchos era un hombre respetado, pero en la intimidad se mostraba como realmente era. Un hombre incapaz de amar. La historia con sus hijos era corta y amarga. Sofía y Mateo eran fruto de su matrimonio con Elena, una mujer dulce que había muerto de una enfermedad repentina. Desde entonces, Rogelio nunca logró verlos como un legado de su esposa, sino como una carga que lo ataba a recuerdos que prefería olvidar. En su mansión, rodeado de muebles caros y silencio, el empresario encendió un puro y dejó escapar una carcajada amarga. Al fin, murmuró para sí mismo, no tendré que cargar con ellos. Lo que para él era una liberación, para los niños era una condena. No obstante, en su mente distorsionada no existía culpa. Su vida estaba dedicada a conservar su poder y aumentar su fortuna, no a criar pequeños que interrumpieran su agenda de reuniones, cenas con políticos y viajes de negocios. Esa tarde, una llamada telefónica lo distrajo. Un socio de Monterrey le advirtió que había rumores de irregularidades en una de sus fábricas. Rogelio frunció el ceño y golpeó la mesa con el puño. «¡Mentiras!», gruñó. «Siempre hay envidiosos». Su secretaria, una mujer de mediana edad llamada Patricia, entró al despacho con documentos. Ella lo conocía de sobra, sabía de su carácter explosivo y de la manera en que trataba a las personas como piezas reemplazables. «Don Rogelio, aquí están los reportes de la planta de Zapopan», dijo con voz firme, evitando mirarlo a los ojos. Él hojeó los papeles sin interés. Lo único que ocupaba su mente era mantener intacta su imagen pública. Si algo llegaba a los periódicos, no sería por falta de enemigos. «Patricia», dijo de pronto, «encárgate de que nadie me pregunte por los niños. Si alguien menciona sus nombres, responde que están bajo cuidado especial». Ella asintió, aunque en su interior sintió un estremecimiento. Había visto cómo aquel hombre podía deshacerse de cualquier problema con dinero o amenazas, y ahora lo había hecho con lo más sagrado, sus propios hijos. La mansión se llenó de un silencio tenso cuando Rogelio terminó su puro y se recostó en el sillón de piel. No pensaba en Sofía ni en Mateo, ni en las lágrimas que derramaban bajo la lluvia. Para él ya no existían. Mientras tanto, en el barrio humilde donde Jesús vivía, la lluvia se había convertido en un aguacero. El contraste entre ambos mundos era brutal. El millonario rodeado de lujos, ignorando la vida de sangre de su sangre, y los niños refugiados en la sencillez de un joven que apenas tenía lo justo para sí mismo. Esa noche, Rogelio durmió tranquilo, convencido de haber resuelto un problema. Pero la vida, tarde o temprano, cobra cuentas, y lo que había hecho, por más oculto que pareciera, no tardaría en salir a la luz. La pregunta no era si sus acciones tendrían consecuencias, sino cuándo y cómo el destino lo alcanzaría. La lluvia no cesaba cuando Jesús cruzó las calles empedradas que rodeaban el panteón. Llevaba de la mano a Sofía y Mateo, cubiertos con su chamarra para protegerlos del frío. El agua corría por las banquetas, arrastrando hojas secas y tierra, mientras los niños avanzaban con pasos inseguros. Sofía trataba de mantener la compostura, pero cada tanto se le escapaba un sollozo. Mateo, en cambio, no soltaba un solo sonido. Su silencio era un grito apagado que pesaba aún más en el corazón de Jesús. «Ya casi llegamos, tranquilos», dijo el joven, buscando que su voz sonara firme. Sofía lo miró con esos ojos grandes que reflejaban miedo y esperanza al mismo tiempo. «¿A dónde vamos?», preguntó con timidez. Jesús dudó un instante antes de responder. «A mi casa. Es pequeña, pero estarán seguros». El barrio de Tlaquepaque los recibió con su bullicio habitual. Aunque esa tarde la lluvia había reducido el movimiento de la gente, los puestos del mercado estaban cerrando temprano, las cortinas metálicas chirriaban al bajar y el olor a tamales recién hechos se mezclaba con la humedad del aire.
Los vecinos observaban con curiosidad al joven florista que llegaba acompañado de 2 niños empapados. Al entrar a su hogar, una casa modesta de paredes encaladas y techo de lámina reforzada, Jesús encendió una vieja bombilla amarillenta. El interior era sencillo: una mesa de madera gastada, 2 sillas, una cama individual y un pequeño altar con la foto de su madre. El contraste con el abandono en el panteón era abismal. Allí, al menos, había calor humano. Jesús buscó una toalla raída y se la entregó a Sofía. «Sécate primero tú y luego ayuda a tu hermano». La niña obedeció con esmero, como si esa tarea le diera un propósito en medio del caos. Después de unos minutos, Jesús puso a calentar agua en una olla. El silbido del vapor llenó la habitación y pronto sirvió 2 tazas de atole. «Tomen, les hará bien», dijo mientras colocaba los jarros frente a ellos. Mateo, aún desconfiado, miró el líquido humeante antes de beber. Sus ojos se iluminaron al probar el calor que le devolvía vida al cuerpo. Sofía lo imitó, y por primera vez desde que su padre los dejó, sonrió apenas. «Gracias», murmuró la niña. Jesús se sentó frente a ellos, sin saber qué hacer con tantas preguntas en la cabeza. ¿Quién abandona a sus hijos de esa manera? ¿Por qué aquel hombre había tomado semejante decisión? Pero lo que más le inquietaba era qué pasaría con los pequeños a partir de ese momento. «¿Cómo se llaman?», preguntó para romper el silencio. «Yo soy Sofía y él es Mateo», respondió la niña acariciando el cabello mojado de su hermano. «Mucho gusto. Yo soy Jesús», dijo con una sonrisa ligera. Mateo lo miró por primera vez, aunque sin hablar. El joven percibió la desconfianza, pero también una chispa de curiosidad. Sabía que la confianza no se gana de inmediato, y menos con niños que habían sido traicionados por la persona que más deberían haber podido amar. Las horas pasaron despacio. Afuera la tormenta golpeaba los techos, y adentro la calma se mezclaba con un silencio cargado de emociones. Jesús decidió que los niños dormirían en su cama. Colocó cobijas extra y se acomodó en el suelo con una almohada vieja. Antes de apagar la luz, Sofía susurró: «¿Mañana también va a estar con nosotros?». Jesús tragó saliva. No tenía respuestas claras, pero su instinto lo guiaba. «Sí, mañana y los días que hagan falta. No están solos». Las palabras resonaron en el corazón de la niña como una promesa sagrada. Se abrazó a su hermano y cerró los ojos. Jesús los observó en silencio, comprendiendo que aquel encuentro no era un accidente. Algo en su interior le decía que el destino le había puesto una prueba que cambiaría su vida para siempre. El sol salió tímido después de la tormenta, iluminando las calles húmedas de Tlaquepaque. El aire olía a tierra fresca, y en el mercado los comerciantes ya abrían sus puestos. Jesús había salido temprano para conseguir pan y leche, mientras Sofía y Mateo lo esperaban en casa, entretenidos con un cuaderno viejo y algunos lápices de colores. Pero no todos en el barrio miraban la llegada de los niños con indiferencia. La noticia corrió rápido entre los vecinos, y pronto los rumores comenzaron a tomar forma. En la esquina de la calle, doña Carmen, una señora de cabello canoso y carácter fuerte, conversaba con otra vecina mientras barría la banqueta. «¿Ya viste al Jesús? Trajo 2 chamacos a su casa. ¿Quién sabe de dónde los sacó? Dicen que son suyos y que la mamá los dejó tirados», respondió la otra, con tono intrigado. Los chismes se multiplicaron como fuego en hojarasca. Algunos aseguraban que los niños eran huérfanos de la calle, otros que Jesús los había recogido por lástima. Hubo incluso quienes insinuaron que se trataba de un problema turbio. Cuando Jesús regresó del mercado, notó las miradas curiosas. Algunos lo saludaban como siempre, pero otros lo observaban con recelo. Caminó con paso firme, intentando ignorar los cuchicheos, aunque en el fondo le dolía. En la tarde, mientras los niños merendaban, sonó la puerta. Era don Ernesto, un vecino mayor que solía comprar flores para el altar de su esposa difunta. «Jesús, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con seriedad. El joven lo hizo pasar. Don Ernesto miró a los niños y luego bajó la voz. «La gente anda diciendo cosas
que esos niños no son tuyos, que quién sabe qué andas ocultando. Mira, yo sé que eres un buen muchacho, pero en este barrio ya sabes cómo son las lenguas. Jesús apretó los labios. Don Ernesto, no tengo nada que ocultar. Encontré a los niños en el panteón. Su papá los dejó ahí bajo la lluvia. No podía dejarlos solos. El viejo lo observó en silencio, calibrando cada palabra. Finalmente, asintió. Entiendo, yo te creo, pero no todos lo harán. Y tienes que estar preparado, porque cuidar niños no es cosa fácil, menos cuando la gente ya anda desconfiando. Las palabras se quedaron grabadas en la mente de Jesús. Esa noche, mientras los pequeños dormían, salió al patio y levantó la vista al cielo estrellado. Recordó a su madre y el consejo que siempre le daba. Haz el bien, aunque hablen mal de ti. Inspiró hondo, aferrándose a esa idea. Al día siguiente, el rumor había llegado incluso a la tiendita de doña Lupita. Cuando Jesús entró a comprar frijoles, escuchó cómo dos clientes cuchicheaban a sus espaldas. Dicen que ese muchacho se robó a los chamacos. Pues yo no sé, pero qué raro, ¿no? Jesús fingió no oír, aunque su corazón latía con rabia contenida. Pagó y salió sin decir palabra. Afuera lo esperaba Sofía, que lo había acompañado de la mano. Ella, con la inocencia de una niña, notó su gesto preocupado. ¿Por qué todos nos miran raro?, preguntó. Jesús se agachó a su altura y acarició su cabello. Porque la gente a veces habla sin saber. Pero tú no te preocupes. Yo voy a cuidarlos. Las palabras tranquilizaron a la niña, pero Jesús sabía que la situación no sería sencilla. No bastaba con haberlos rescatado. Ahora debía demostrar que podía mantenerlos a salvo de los prejuicios y de las dudas. La presión del barrio lo empujaba a una encrucijada: seguir adelante, enfrentando los rumores, o rendirse y entregarlos a las autoridades. Pero al mirar a Sofía y Mateo dormir, abrazados bajo la misma cobija, comprendió que no podía dar marcha atrás. El reto apenas comenzaba, y la desconfianza del vecindario sería solo la primera de muchas pruebas. El amanecer en Tlaquepaque siempre tenía un ritmo particular. Los gallos cantaban desde temprano, las señoras barrían las banquetas, y el aroma a café de olla y pan dulce se esparcía por las calles. Jesús se levantaba antes que todos, con el sol apenas asomándose, para preparar las flores que vendería en el mercado de San Juan de Dios. Esa rutina lo había acompañado desde que era adolescente, y ahora, con dos niños en su casa, cobraba un nuevo significado. «Levántense, ya va siendo hora», dijo con voz suave, tocando el hombro de Sofía mientras Mateo seguía dormido. La niña abrió los ojos y sonrió apenas. Desde la primera noche había comprendido que Jesús no era un extraño cualquiera, sino alguien que los trataba con cariño. Ayudó a despertar a su hermano y juntos se sentaron a la mesa, donde el joven colocó pan con frijoles y una jarra de leche tibia. Era un desayuno sencillo, pero en sus ojos brillaba como un banquete. «¿Siempre desayunas lo mismo?», preguntó Sofía con curiosidad. Jesús rió con suavidad. «Casi siempre, pero cuando hay suerte, cae algo de carne o queso». Mateo comió en silencio, pero sin el miedo del primer día. El calor del hogar comenzaba a derretir la coraza que había construido tras el abandono. Tras el desayuno, Jesús acomodó un par de cubetas con flores frescas, claveles, gladiolas y rosas que había comprado al mayoreo. «Vengan conmigo, les enseñaré dónde trabajo», dijo con entusiasmo. El camino hacia el mercado era un desfile de colores y sonidos. Los camiones urbanos pasaban repletos de pasajeros, los vendedores pregonaban sus productos, y las calles se llenaban de música ranchera que salía de alguna radio lejana. Sofía caminaba a su lado, observando todo con ojos de asombro, mientras Mateo lo seguía con pasos pequeños, aferrado a su chamarra. En el mercado Jesús colocó su puesto improvisado, una mesa vieja con manteles de plástico y los ramos organizados en cubetas de agua. Saludaba a los clientes de siempre, aunque algunos lo miraban con curiosidad al notar a los niños a su lado. «¿Son tus ayudantes?», preguntó una señora mientras elegía un ramo de gladiolas. «Sí,
Digamos que sí, respondió Jesús con una sonrisa. Sofía lo ayudaba a acomodar las flores, aprendiendo rápido a diferenciar los colores y a combinar los ramos. Mateo, tímido, prefería quedarse detrás de la mesa, observando cómo la gente entraba y salía. A mediodía, Jesús les compró tacos de frijoles en un puesto cercano. Sentados en una banquita, comieron entre risas y anécdotas del mercado. Por primera vez desde que su padre los abandonó, los niños sintieron que la vida podía tener momentos de calma. Sin embargo, al regresar a casa por la tarde, el peso de la realidad volvió. Jesús vació sus bolsillos y contó las monedas. Apenas alcanzaba para pagar la renta, comprar lo esencial y cubrir lo que los niños necesitaban. La preocupación se reflejaba en su rostro, pero decidió no mostrarla frente a ellos. Lo importante es que no nos falte comida, murmuró para sí mismo, guardando las monedas en una lata vieja. Esa noche, Sofía lo sorprendió con una pregunta. Jesús, ¿por qué nos ayudas si casi no tienes nada? Él la miró con ternura y suspiró. Porque cuando uno ve a alguien en necesidad, no puede voltear la cara. Yo sé lo que es estar solo, y no quiero que ustedes pasen por eso. Las palabras se quedaron grabadas en el corazón de la niña, que lo abrazó con fuerza. Mateo, desde la cama, observaba en silencio, pero en sus ojos se encendía una chispa de confianza. La vida humilde de Jesús no ofrecía lujos, pero sí algo más valioso: seguridad, cariño y una esperanza que comenzaba a florecer. En la mansión de Zapopan, don Rogelio Villarreal se encontraba en su estudio, rodeado de estanterías con libros de cuero que nunca leía y retratos familiares enmarcados solo para guardar apariencias. Mientras bebía un whisky caro, Patricia, su secretaria, entró con gesto nervioso. «Señor, tengo algo que informarle», dijo con cautela. Rogelio levantó la vista, impaciente. «Habla, no me hagas perder el tiempo». Ella dudó unos segundos antes de continuar. «Sus hijos no desaparecieron. Alguien los recogió en el panteón». El vaso de whisky tembló en su mano. «¿Qué estás diciendo?» «Un joven, Jesús Ramírez, los llevó a su casa. Vive en Tlaquepaque. Los vecinos lo han visto con ellos». El silencio se hizo pesado en la habitación. Rogelio se levantó bruscamente, derramando un poco de licor sobre el escritorio. «Maldita sea», exclamó golpeando la mesa. «Ese muchacho no sabe con quién se ha metido». Caminó por el estudio con pasos fuertes, mascullando insultos. Había calculado que abandonar a los niños resolvería el problema de una vez por todas. Nadie preguntaría, nadie sospecharía. Pero ahora, el hecho de que estuvieran bajo el cuidado de un desconocido amenazaba con volverse un escándalo. «¿Y qué se dice en el barrio?», preguntó con la voz endurecida. «Algunos lo ven como un héroe, señor. Dicen que se encariñó con los niños y que está tratando de cuidarlos», respondió Patricia, evitando su mirada. El millonario lanzó una carcajada seca, cargada de desprecio. «¿Un florista pobre jugando a ser padre? Eso no va a durar. Yo me encargaré de que nadie crea en esa farsa». La secretaria quiso añadir algo, pero decidió guardar silencio. Conocía bien a Rogelio. Cuando hablaba de encargarse de alguien, significaba mover sus influencias, usar dinero y contactos para aplastar a quien osara interponerse en su camino. Esa misma noche, el millonario hizo varias llamadas. Ordenó a un viejo amigo en el ayuntamiento que investigara al joven. Pidió a un periodista local que empezara a difundir rumores. Y finalmente, contactó a un abogado de confianza. «Quiero pruebas de que ese tal Jesús es un irresponsable. Si no existen, invéntalas», ordenó con frialdad. Mientras tanto, en su casa modesta, Jesús se encontraba ayudando a Sofía con la tarea. La niña dibujaba flores en un cuaderno, inspirada en los ramos del mercado. «Mira, Jesús, esta eres tú con tus flores», dijo enseñándole la hoja. Él sonrió conmovido por la ternura del gesto. Mateo, sentado a su lado, bostezaba, aún reacio a hablar demasiado, pero cada vez más cómodo en aquel hogar. Jesús no lo sabía, pero la sombra del millonario se acercaba de nuevo a ellos, más oscura que nunca.
Rogelio no soportaba la idea de haber perdido el control sobre sus hijos, y menos aún que un hombre humilde quedara como salvador ante los ojos de los demás. En su mansión, mientras apagaba las luces del estudio, murmuró para sí mismo: «Esos niños volverán conmigo, aunque sea para demostrar que siguen siendo míos. Nadie más tiene derecho a decidir sobre ellos». Esa convicción no nacía del amor, sino del orgullo herido. Para Rogelio, Sofía y Mateo no eran hijos, sino propiedad que no podía permitir que otro reclamara. Jesús, ajeno a la tormenta que se gestaba, contemplaba a los niños dormir. Sentía un extraño presentimiento, como si algo se avecinara. Su vida había cambiado en apenas unos días, y aunque no entendía del todo el camino que estaba recorriendo, sabía que debía ser fuerte. El regreso de la sombra de Rogelio era inevitable, y con ella comenzarían pruebas mucho más duras de las que había enfrentado hasta entonces. El amanecer en Tlaquepaque llegó acompañado de un golpe seco en la puerta. Jesús, que apenas se ponía los zapatos para salir al mercado, se sorprendió al ver a dos personas con chalecos que llevaban las siglas del DIF Jalisco. Una mujer de rostro serio y un hombre con carpeta en mano se presentaron con voz firme. «Buenos días, señor Ramírez. Venimos a hablar sobre los niños que tiene bajo su cuidado». Jesús sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sofía y Mateo, que estaban desayunando pan con leche, se quedaron en silencio, con los ojos fijos en los desconocidos. «Claro, pasen», respondió el joven, tratando de sonar tranquilo. La trabajadora social, de nombre Mariela, observó la casa con detenimiento. La mesa sencilla, los cubiertos desparejados, los cuadernos de los niños sobre la cama. El hombre, licenciado Sandoval, abrió la carpeta y comenzó a hacer preguntas. «¿Cuál es su relación con los menores?», preguntó sin rodeos. «Ninguna de sangre», respondió Jesús. «Los encontré en el panteón. Su padre los abandonó. No podía dejarlos ahí, así que los traje conmigo». Mariela arqueó las cejas. «¿Está consciente de que tener a dos menores sin autorización legal es un delito?». Jesús apretó las manos. «No soy un criminal. Solo hice lo que cualquiera con corazón hubiera hecho. La tensión se podía cortar con cuchillo». Sofía, temblando, tomó la mano de Jesús y lo miró con súplica. «No nos lleven, por favor». Mariela respiró hondo y anotó algo en su libreta. «No se trata de separarlos por capricho, niña. Se trata de protegerlos». El licenciado cerró la carpeta con un chasquido seco. «Señor Ramírez, lo notificamos. Habrá una audiencia para determinar el destino de los niños. Hasta entonces estarán bajo vigilancia». Jesús asintió, aunque por dentro hervía de impotencia. Apenas se fueron, golpeó la mesa con frustración. «No entienden. Esos niños ya han sufrido demasiado». Sofía lo abrazó con fuerza. «Jesús, nos van a quitar». Él acarició su cabello, conteniendo las lágrimas. «No lo voy a permitir». Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y resistencia. Jesús seguía trabajando en el mercado, pero ahora sentía la presión constante de las visitas del DIF, revisando si los niños estaban bien alimentados, si iban a la escuela, si dormían en condiciones dignas. Los vecinos, al enterarse, reaccionaron de distintas maneras. Algunos lo apoyaron, diciendo que era un buen hombre que había dado todo por los pequeños. Otros aprovecharon para alimentar más chismes. «Ya ven, se los van a quitar». Les dije que no era normal. Jesús se esforzaba en no escuchar. Cada peso que ganaba lo invertía en comida y útiles escolares para los niños, decidido a demostrar que podía cuidarlos. Una noche, mientras acomodaba los papeles que le habían dado para la audiencia, pensó en voz alta: «No tengo estudios de abogado, ni dinero para pagar uno, pero tengo la verdad, y la voy a defender». Sofía, que lo escuchaba desde la cama, levantó la voz con valentía. «Nosotros vamos a decir la verdad también, que tú nos salvaste». Las palabras de la niña le dieron fuerzas, aunque sabía que se enfrentaba a un gigante invisible, las influencias de Rogelio. También comprendía que no podía rendirse. La fecha de la audiencia se acercaba. En el barrio, la expectativa crecía.
Todos comentaban sobre aquel joven que se había atrevido a desafiar al destino y ahora debía enfrentar a la ley. Jesús se preparaba, no solo para defender su derecho a cuidar de Sofía y Mateo, sino para demostrar que la dignidad y el amor podían más que el dinero y el poder. El día de la audiencia se acercaba, y Jesús apenas podía dormir. Cada noche repasaba en su mente los argumentos que daría, pero sentía que no bastaba. No tenía pruebas escritas ni testigos importantes, solo la verdad de lo que había hecho y el cariño que unía a los niños con él. Una mañana, al dejar a Sofía en la escuela primaria del barrio, la directora lo llamó a su oficina. Era una mujer de mediana edad, de mirada firme y voz clara. «Señor Ramírez, pase, por favor. Quiero hablar con usted». Jesús entró nervioso, pensando que quizás Sofía había tenido algún problema, pero lo que escuchó lo dejó sin palabras. «He visto cómo esta niña se comporta desde que llegó. Al principio estaba retraída, pero ahora participa, sonríe y hasta ayuda a sus compañeros. Eso no ocurre por casualidad, se debe al entorno en el que está creciendo». Jesús asintió sin saber qué decir. «Yo hago lo que puedo». En ese momento apareció otra figura, la maestra Claudia Hernández, joven, de cabello oscuro recogido en una trenza y sonrisa cálida. Ella había estado observando a Sofía de cerca en clase y quiso aportar su voz. «Don Jesús, quiero que sepa que no está solo. Si lo necesita, yo puedo testificar a su favor». El joven abrió los ojos, sorprendido. ¿De verdad haría eso por nosotros? Claudia sonrió con sinceridad. No lo haría por usted, lo haría por ellos. Se nota que los niños lo quieren y que usted se desvive por ellos. Lo justo es que las autoridades también lo sepan. Jesús sintió un alivio que hacía días no experimentaba. La idea de tener apoyo externo le devolvía esperanza. Al salir de la escuela, Sofía caminaba junto a él con paso ligero. «La maestra me dijo que soy buena dibujando», comentó con orgullo. Jesús sonrió acariciando su cabello. «¿Ves? Poco a poco vas encontrando tu lugar». En la tarde, cuando regresaron del mercado, una vecina lo detuvo en la calle. Era doña Carmen, la misma que días atrás había dudado de él. «Jesús, quiero pedirte disculpas. Yo fui de las que habló mal, pero ahora veo que esos niños están mejor contigo que con nadie. Si necesitas que yo diga eso frente a un juez, lo haré». El joven se quedó sin palabras. Apenas pudo responder con un gracias que salió entrecortado. El cambio en la percepción del barrio comenzó a notarse. Algunos clientes del mercado le compraban flores no solo por costumbre, sino para mostrar apoyo. Otros le daban palabras de ánimo. «Ánimo, muchacho. Dios ve tu esfuerzo». Sin embargo, el apoyo más constante venía de Claudia. La maestra empezó a visitar a los niños después de clases, ayudándolos con las tareas y compartiendo consejos con Jesús. Entre pláticas y risas tímidas, una conexión comenzó a crecer entre ellos, aunque ninguno lo decía en voz alta. Una tarde, mientras Claudia corregía un cuaderno y Jesús preparaba atole, Sofía los observaba con picardía. «Parecen una familia», dijo la niña de repente. Jesús se sonrojó y Claudia rió suavemente. «Lo importante es que ustedes se sientan queridos», respondió la maestra, cambiando de tema, pero esas palabras quedaron resonando en el corazón del joven. Nunca se había permitido pensar en formar una familia, y mucho menos bajo circunstancias tan complicadas. Sin embargo, la cercanía de Claudia y el cariño de los niños lo hacían sentir que quizás no todo estaba perdido. Esa noche, mientras Sofía y Mateo dormían, Jesús reflexionó en silencio. Sabía que aún faltaba enfrentar la batalla legal, que Rogelio no se quedaría de brazos cruzados y que las autoridades podían decidir en contra, pero por primera vez tenía aliados, y ese apoyo inesperado le daba fuerzas para seguir adelante. Don Rogelio Villarreal observaba las noticias en la pantalla de su despacho. Un reportaje local mostraba imágenes del mercado de San Juan de Dios, donde Jesús aparecía vendiendo flores acompañado de Sofía y Mateo. El titular resaltaba: «Joven humilde cuida de 2 menores abandonados». El millonario apretó los dientes, lleno de furia.
«Atrevido», gruñó golpeando el escritorio. «Se atreve a exhibirse como un héroe». Su abogado, sentado frente a él, trató de calmarlo. «Señor, las autoridades aún no han tomado una decisión. Podríamos presentar una demanda de custodia inmediata. Usted es el padre. La ley lo ampara». Rogelio sonrió con frialdad. «No solo quiero recuperarlos, quiero destruir a ese muchacho. Que todos vean que no es más que un pobre inútil que se metió donde no debía». Esa misma tarde, un funcionario del DIF llegó a la casa de Jesús con un aviso. El millonario había solicitado la restitución de la custodia. Los niños, al escuchar su nombre, palidecieron. «¿Papá quiere llevarnos de nuevo?», preguntó Sofía con la voz quebrada. Jesús se arrodilló frente a ellos, mirando a los ojos de la niña. «No tienen que ir con él si no quieren. Vamos a pelear para que se haga justicia». Pero Mateo, que apenas comenzaba a hablar con más confianza, murmuró con miedo. «Él nos va a hacer daño». Las palabras del pequeño se clavaron en el corazón de Jesús como cuchillos. Sabía que Rogelio no buscaba a sus hijos por amor, sino por orgullo. En los días siguientes, el millonario usó todos sus recursos. Pagó a periodistas para que publicaran notas difamatorias contra Jesús, artículos que lo pintaban como un oportunista que explotaba a los niños para llamar la atención. Incluso circularon rumores de que tenía antecedentes delictivos, algo completamente falso. En el mercado, Jesús sintió el cambio de inmediato. Algunos clientes dejaron de comprarle flores, creyendo en las calumnias. Otros, en cambio, lo saludaban con más fuerza, demostrando que no se dejarían engañar. Una tarde, Claudia lo encontró sentado en la banqueta, con la mirada perdida. «¿Qué pasa?», preguntó preocupada. Jesús suspiró, mostrándole un periódico con su foto en primera plana y un titular que lo acusaba de adoptar niños para obtener beneficios económicos. «Están ensuciando mi nombre. Ese hombre tiene demasiado poder». Claudia le tomó la mano con firmeza. «Jesús, no estás solo. Sofía y Mateo son la prueba viviente de quién eres. Eso vale más que cualquier mentira». En ese momento, Sofía apareció con un dibujo en la mano. Se veía a ella y su hermano abrazando a Jesús bajo un arco iris. «Mira, Jesús, aquí somos nosotros contigo. Nadie puede quitarnos esto». El joven contuvo las lágrimas. Aquellas palabras y aquel dibujo le recordaban que, aunque el mundo pareciera en su contra, lo importante era la verdad que los unía. Mientras tanto, Rogelio planeaba su siguiente movimiento. No le bastaba con los periódicos, quería intimidar personalmente a Jesús. Una noche, su auto de lujo se estacionó frente a la casa humilde. Bajó con paso firme, el sonido de sus zapatos de piel resonando en la calle empedrada. Golpeó la puerta y esperó. Jesús abrió sorprendido. Frente a frente, el contraste era brutal. El traje impecable del millonario contra la ropa sencilla del florista. «Quiero lo que es mío», dijo Rogelio con voz gélida. Jesús lo miró a los ojos sin retroceder. «Los niños no son cosas, y ya no le pertenecen». El silencio entre ambos se llenó de tensión. Dentro de la casa, Sofía y Mateo se escondían detrás de la cortina, temblando. Aquella noche, Jesús comprendió que la batalla apenas comenzaba. La venganza del millonario no se detendría fácilmente y tendría que ser más fuerte que nunca para proteger a los pequeños. El juzgado de familia en Guadalajara estaba repleto esa mañana. Bancas de madera, el murmullo de voces nerviosas y el sonido lejano de un ventilador viejo marcaban la atmósfera. Jesús llegó acompañado de Sofía y Mateo, con el corazón palpitando como tambor. A un costado, Claudia se mantenía firme, lista para apoyarlos. En el otro extremo de la sala, don Rogelio Villarreal apareció con su abogado de traje impecable. Caminaba con la frente en alto, como si aquel lugar también le perteneciera. Miró a Jesús con desprecio y después se acomodó en su asiento, seguro de que la ley estaría de su lado. La jueza, una mujer de expresión severa y voz clara, abrió la sesión. «Estamos aquí para resolver la custodia de los menores Sofía y Mateo Villarreal. Escucharemos a ambas partes antes de dictar resolución».
El abogado del millonario fue el primero en hablar. Pintó a su cliente como un padre preocupado, víctima de circunstancias malinterpretadas. Usó palabras rimbombantes para explicar que Rogelio tenía recursos, estabilidad y un hogar digno para los niños. Jesús escuchaba, apretando los puños. Cada frase era una mentira más. Cuando llegó su turno, respiró hondo y habló con sencillez. No tengo riquezas ni una mansión, pero les he dado a estos niños lo que más necesitaban: seguridad, alimento y cariño. No los recogí para obtener nada a cambio. Lo hice porque estaban solos, abandonados en un cementerio. Algunas personas en la sala murmuraron, conmovidas. La jueza pidió silencio y después miró a los pequeños. Ahora escucharemos a los menores. El corazón de Jesús se aceleró. Sofía caminó despacio hasta el estrado. Tenía las manos temblorosas, pero levantó la mirada con valentía. Mi papá nos dejó en el panteón. No nos quería. Jesús sí nos quiere. Él nos cuida, nos da de comer, nos lleva a la escuela. Con él me siento feliz. Yo quiero vivir con él. Un murmullo recorrió la sala. La jueza la observó con atención antes de asentir. Gracias, Sofía. Luego le tocó a Mateo. El pequeño caminó con pasos cortos, casi escondiéndose detrás de su hermana. La jueza se inclinó un poco para suavizar la distancia. Mateo, ¿quieres decirnos con quién quieres vivir? El niño miró a su padre biológico, luego a Jesús. Su labio inferior temblaba, pero finalmente habló con voz quebrada. Con Jesús, porque con él no tengo miedo. Aquellas palabras, sencillas y puras, retumbaron en todo el juzgado. Rogelio frunció el ceño, incómodo, mientras Jesús sentía que los ojos se le llenaban de lágrimas contenidas. Claudia fue llamada como testigo. Explicó cómo Sofía había mejorado en la escuela desde que vivía con Jesús, cómo el ambiente de cuidado había cambiado su comportamiento. Su testimonio, lleno de hechos concretos, reforzó lo que los niños ya habían dicho. La defensa de Rogelio intentó contraatacar, acusando a Jesús de no tener medios económicos suficientes, pero la jueza levantó la mano y pidió silencio. El bienestar de los menores no se mide solo en dinero, dijo con firmeza. Se mide en amor, cuidado y estabilidad. El silencio se hizo pesado. Rogelio, por primera vez, bajó la mirada. Jesús tomó la mano de Sofía y Mateo mientras regresaban a su lugar. Los niños lo apretaron con fuerza, como si aquel gesto sellara la promesa de que, pasara lo que pasara, estarían juntos. La audiencia no terminó ese día, pero algo había quedado claro. La voz de los niños tenía un peso imposible de ignorar. Lo que ellos habían dicho no podía borrarse ni con todo el dinero del mundo. El eco de las palabras de Sofía y Mateo aún resonaba en la sala del juzgado cuando Rogelio salió con el rostro endurecido. Sus manos temblaban de rabia contenida. No podía permitir que dos niños lo humillaran frente a tanta gente. Sin embargo, lo que no sabía era que su propio imperio empezaba a derrumbarse por otro frente. Un periódico de circulación nacional había publicado un reportaje sobre irregularidades en las fábricas textiles de su propiedad. Jornaleros mal pagados, condiciones precarias y evasión fiscal eran apenas el inicio de una larga lista. La nota se difundió en redes sociales y pronto periodistas de la Ciudad de México y Monterrey comenzaron a indagar. En su oficina, Patricia le llevó el periódico. «Señor, esto se está volviendo un escándalo. Los socios están inquietos». Rogelio lo arrebató de sus manos y lo arrugó con furia. «Calumnias, todo son calumnias», pero en el fondo sabía que muchas de esas acusaciones tenían fundamento. Durante años, había construido su fortuna sobre cimientos frágiles, confiando en que el dinero y los contactos políticos lo mantendrían intocable. Ahora, con la atención pública puesta sobre él, sus aliados empezaban a marcar distancia. Una llamada de su socio principal lo confirmó. «Rogelio, no podemos seguir así. Las acciones se desploman, los clientes están retirando contratos. Si no te apartas, la empresa se hundirá». El millonario se quedó mudo, incapaz de aceptar la traición. Cuando colgó, lanzó el teléfono contra la pared. Mientras tanto, en el barrio de Tlaquepaque,
la vida continuaba con su ritmo sencillo. Jesús, aunque preocupado por la batalla legal, se dio cuenta de que la opinión de la comunidad había cambiado. Cada vez más vecinos lo saludaban con respeto. Don Ernesto, que solía comprar flores, le comentó con tono esperanzador: «Ese Villarreal se cree intocable, pero ya le cayó su hora. Nadie puede escapar siempre de lo que hace». Jesús escuchaba en silencio, sin alegrarse de la desgracia ajena, pero comprendiendo que la justicia, de una u otra manera, llegaba. En la mansión, Rogelio comenzó a sentir lo que nunca había experimentado: soledad. Los amigos que llenaban su casa en fiestas elegantes dejaron de visitarlo. Los políticos que alguna vez buscaban su patrocinio no contestaban sus llamadas. Incluso Patricia, su fiel secretaria, pidió su renuncia discretamente. «Lo siento, señor. No puedo seguir en medio de este huracán». Rogelio la miró con desprecio, pero en el fondo sintió un vacío que lo estremeció. Las noches, antes llenas de lujos y copas de vino caro, se volvieron silenciosas y amargas. Caminaba por los pasillos de la mansión como un fantasma, recordando la risa de Sofía y Mateo cuando eran pequeños. Imágenes fugaces de Elena, su difunta esposa, también volvían a su mente. Y por primera vez, el millonario se preguntó si había tomado el camino equivocado. Pero era demasiado tarde. La caída ya estaba en marcha. Sus cuentas bancarias fueron congeladas por investigación, sus empresas perdieron contratos millonarios y su apellido, antes sinónimo de poder, comenzó a sonar en los noticieros como ejemplo de corrupción. Jesús se enteró de todo a través de los clientes del mercado. Algunos le mostraban titulares en sus celulares. «Mira, muchacho, parece que el rico ya no es tan rico». Él no respondía con burla ni con venganza. Solo se enfocaba en mantener a los niños tranquilos. Sofía, al escuchar los comentarios, le preguntó una noche: «Jesús, ¿qué va a pasar con mi papá?». El joven suspiró, acariciando su cabello. «No lo sé, Sofía. Pero recuerda, lo que uno siembra, eso recoge, y él está recogiendo lo que sembró». La niña bajó la mirada, confundida entre el rencor y la tristeza, porque aunque Rogelio los había abandonado, seguía siendo su padre. La caída del millonario era un hecho, y mientras su mundo de lujo se derrumbaba, en una casa humilde florecía algo mucho más grande, una verdadera familia. Las semanas posteriores a la audiencia fueron agotadoras. Jesús multiplicaba sus esfuerzos en el mercado para ganar un poco más, mientras se aseguraba de que Sofía y Mateo asistieran a la escuela con todo lo necesario. Sus manos estaban llenas de grietas por cargar cubetas y su rostro mostraba el cansancio de quien no descansa lo suficiente. Una noche, al regresar a casa, Claudia lo encontró recargado en la mesa, con la cabeza entre los brazos. «Jesús, ¿estás bien?», preguntó preocupada. Él levantó la vista lentamente. Sus ojos rojos delataban noches en vela. «Solo un poco cansado. Nada que no pueda soportar». Pero Claudia sabía que no era cierto. Había notado cómo tosía con frecuencia, cómo se llevaba la mano al pecho después de cargar peso. Se acercó y le habló con firmeza. «No puedes seguir así. Estás dándolo todo, pero si caes enfermo, ¿qué será de los niños?». Jesús la miró con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. «No puedo detenerme. Ellos me necesitan». La conversación quedó en el aire, y días después el cuerpo le cobró factura. Una mañana, mientras acomodaba flores en el mercado, se desvaneció frente a todos. Los vecinos corrieron a ayudarlo, y pronto Sofía y Mateo fueron avisados. El médico del centro de salud diagnosticó agotamiento extremo y una infección respiratoria avanzada. «Necesita reposo absoluto, medicinas y buena alimentación», dijo con seriedad. «Si no se cuida, puede empeorar». Jesús cerró los ojos, preocupado más por los gastos que por su salud. «¿Cuánto costará?», preguntó casi en susurro. Claudia, que estaba a su lado, respondió con firmeza. «No te preocupes por eso, ya veremos cómo lo resolvemos. Lo importante es que te cures».
Los días siguientes fueron distintos. Sofía y Mateo asumieron pequeños roles en casa. Sofía cocinaba frijoles con la ayuda de Claudia y Mateo, con su timidez habitual, se encargaba de traerle agua a Jesús y de acomodar las cobijas. Una tarde, Sofía se sentó junto a él en la cama y tomó su mano. Jesús, cuando mamá estaba enferma, yo no podía hacer nada. Ahora sí puedo ayudarte. No te rindas. El joven sintió un nudo en la garganta. No me rindo, Sofía. Ustedes son mi fuerza. Mateo, que casi nunca hablaba demasiado, se acercó con un dibujo. Un sol grande iluminando una casita con 3 figuras tomadas de la mano. Mira, este es nuestro hogar. No lo pierdas. Jesús abrazó a los 2 niños con lágrimas en los ojos. Nunca había imaginado que serían ellos quienes le enseñarían lo que significa la verdadera lealtad y gratitud. Claudia visitaba todos los días, llevándoles medicinas y alimentos. En sus gestos había más que solidaridad. Había un cariño silencioso que crecía cada vez más. Una noche, mientras Sofía y Mateo dormían, ella se sentó a su lado y le dijo: «No estás solo, Jesús. Estos niños te necesitan y yo también quiero estar aquí para ustedes». El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Jesús, debilitado, le sonrió con sinceridad. «Gracias, Claudia. No sé qué haríamos sin ti». El sacrificio de Jesús no fue en vano. Aunque su cuerpo se debilitó, el lazo con Sofía y Mateo se fortaleció más que nunca. Los niños ya no lo veían solo como un protector, lo miraban con los ojos de quien encuentra un padre verdadero. El día decisivo llegó. El Tribunal de Guadalajara estaba lleno de periodistas, curiosos y funcionarios. El eco de las conversaciones resonaba en los pasillos, mientras Jesús, aún convaleciente, caminaba lentamente acompañado de Sofía, Mateo y Claudia. Los niños lo sostenían de la mano, como si quisieran transmitirle fuerzas. Don Rogelio, en cambio, apareció con su porte habitual, aunque ya no con la misma seguridad. Su traje impecable no podía ocultar el desgaste en su rostro, ni la mirada cansada de quien había perdido más de lo que admitía. Aún así, se sentó en la primera fila con gesto desafiante. La jueza inició la sesión con voz firme. «Estamos aquí para tomar la decisión definitiva sobre la custodia de los menores, Sofía y Mateo Villarreal». El abogado de Rogelio fue el primero en hablar. Intentó presentar documentos, cuentas bancarias y fotografías de la mansión como pruebas de que el empresario podía ofrecerles un hogar digno. Habló de estabilidad económica, de colegios privados, de viajes y comodidades. Jesús escuchaba en silencio, sintiendo el peso de la desigualdad. No tenía papeles que mostrar, ni cifras impresionantes. Solo tenía la verdad. Cuando le tocó el turno, se levantó con dificultad y miró a la jueza a los ojos. «No voy a prometer lujos. No puedo darles viajes ni mansiones, pero puedo darles lo que necesitan. Amor, cuidado y la certeza de que nunca más estarán solos. No soy su sangre, pero soy quien estuvo ahí cuando más lo necesitaron». El silencio en la sala fue absoluto. Claudia tomó la palabra después, reafirmando lo que ya había dicho en la audiencia anterior. Habló de los avances académicos de Sofía, de la seguridad emocional de Mateo y del cambio evidente en ambos desde que estaban con Jesús. La defensa de Rogelio intentó descalificar, insinuando que todo era producto de manipulación. Pero entonces, la jueza llamó a testigos del barrio. Don Ernesto y doña Carmen se levantaron, uno tras otro, para declarar que habían visto el sacrificio y el cariño de Jesús en carne propia. Finalmente, Sofía pidió hablar. La jueza dudó, pero accedió. «Señora jueza, yo solo quiero decir que con mi papá siempre tuve miedo. Con Jesús no. Con él me siento querida. Él me escucha, me abraza y me hace sentir que valgo. Yo quiero vivir con él». Mateo, con voz tímida, añadió: «Jesús es nuestra familia». El rostro de Rogelio se tensó. Quiso levantarse, pero su abogado lo contuvo con un gesto. La jueza cerró la carpeta y respiró hondo antes de pronunciar su veredicto. «He escuchado a todas las partes. La ley reconoce la importancia del vínculo biológico,
pero también entiende que el interés superior del niño es lo primordial. En este caso, queda claro que los menores han encontrado estabilidad y afecto con el señor Jesús Ramírez. Por lo tanto, se le otorga la custodia legal definitiva de Sofía y Mateo. Un murmullo emocionado recorrió la sala. Sofía abrazó a Jesús con fuerza y Mateo lo imitó. Claudia, con lágrimas en los ojos, sonrió al ver la escena. Rogelio, en cambio, se levantó con rabia contenida. «Esto es una injusticia», dijo con voz ronca. «Se están equivocando». La jueza lo miró con severidad. La justicia no se equivoca cuando escucha el corazón de los niños. El millonario salió de la sala sin mirar atrás, derrotado no solo por la ley, sino por la vida misma. Jesús, entre lágrimas y sonrisas, entendió que aquella batalla no había sido en vano. Ahora tenía un título legal que respaldaba lo que siempre supo en su corazón. Sofía y Mateo eran sus hijos. El barrio de Tlaquepaque amaneció con un aire distinto. Los rumores de la audiencia habían corrido rápido, y los vecinos comentaban con sonrisas que la justicia había favorecido al joven florista. Por primera vez en mucho tiempo, Jesús salió de su casa sin sentir las miradas de desconfianza, sino las de respeto y admiración. «Felicidades, muchacho», le dijo don Ernesto al verlo en la esquina. «Te lo ganaste a pulso». Jesús agradeció con humildad, llevando de la mano a Sofía y Mateo, quienes caminaban erguidos, orgullosos de pertenecer a esa nueva familia. En el mercado, algunos clientes habituales lo abrazaron. Una señora le entregó 1 kilo de tortillas sin cobrarle. Otra le dejó unas monedas extras. Ya no lo veían solo como el vendedor de flores, sino como un ejemplo de valentía y amor. La vida en casa también cambió. Sofía pintó un cartel que decía «Familia Ramírez» y lo pegó en la pared junto al altar de la Madre de Jesús. Mateo, poco a poco, comenzó a hablar más y a reírse con travesuras que antes no se permitía. La casa humilde se llenó de sonidos nuevos, risas, pasos pequeños, conversaciones antes de dormir. Claudia se convirtió en parte esencial de ese renacer. Visitaba a los niños todos los días, los ayudaba con la escuela y compartía con Jesús largas charlas en el patio por las noches. Entre ellos, la relación crecía con naturalidad, sin prisas, cimentada en el respeto y en la admiración mutua. «Nunca pensé que mi vida cambiaría así», confesó Jesús una noche, mientras miraban las estrellas. «La vida da segundas oportunidades a quienes se atreven a luchar», respondió Claudia con una sonrisa serena. Los niños, escuchando desde la ventana, intercambiaron miradas cómplices. Para ellos, ya era claro, Jesús y Claudia eran las figuras que necesitaban para sentirse verdaderamente en casa. Mientras tanto, en la mansión de Zapopan, el silencio se volvía insoportable. Don Rogelio pasaba las noches caminando de un lado a otro, rodeado de lujos que ya no significaban nada. Las noticias sobre su caída seguían circulando, y los pocos que aún lo buscaban lo hacían solo para exigirle explicaciones o cobrarle deudas. La figura imponente del millonario se desmoronaba en soledad, mientras la del humilde florista se elevaba en comunidad. En Tlaquepaque, la transformación era evidente. Jesús ya no cargaba solo con el peso de la responsabilidad. Tenía la ayuda de los vecinos, de la escuela y de Claudia. Cada día era un recordatorio de que los vínculos verdaderos no se forjan con dinero, sino con actos sencillos de amor. Una tarde, Sofía se acercó con timidez y preguntó: «Jesús, ¿puedo llamarte papá?». El joven sintió un nudo en la garganta. La miró a los ojos y respondió con ternura: «Claro que sí, hija, eso es lo que soy para ustedes». Mateo, que escuchaba desde el rincón, corrió a abrazarlo también. «Papá Jesús», dijo por primera vez, con voz clara. Jesús los rodeó con sus brazos, y en ese instante entendió que todos los sacrificios, las noches de cansancio y las lágrimas, habían valido la pena. El nuevo comienzo no estaba marcado por lujos, sino por algo más poderoso, la certeza de que, aunque la vida les había arrebatado mucho,
Habían encontrado un hogar verdadero. El tiempo pasó, y el barrio de Tlaquepaque aprendió a mirar a Jesús, Sofía y Mateo como una verdadera familia. Las flores en el mercado se volvieron símbolo de esperanza, pues cada ramo que Jesús entregaba llevaba detrás la historia de un hombre que decidió no dar la espalda al dolor ajeno. En casa, la rutina estaba llena de momentos sencillos, pero profundamente valiosos. Sofía practicaba lectura en voz alta, Mateo jugaba en el patio con una pelota vieja, y Jesús los observaba con una paz que nunca antes había sentido. Claudia seguía presente, cada día más cercana, y los vecinos, antes desconfiados, ahora se sentían orgullosos de tenerlo como ejemplo en la comunidad. Una tarde de domingo, mientras compartían tacos en la mesa, Sofía lo miró con una sonrisa tímida. «Papá, ¿sabes qué? Creo que ahora somos felices». Jesús se quedó inmóvil unos segundos. Aquel papá sonaba distinto. Ya no era un experimento, ni un intento temeroso. Era una afirmación llena de certeza. Lo miró y después de acariciar su mejilla respondió: «Sí, hija, somos felices». Mateo, que escuchaba con atención, levantó la voz con entusiasmo. «Y siempre vamos a estar juntos». Las risas llenaron el pequeño comedor, mientras el olor de las tortillas calientes se mezclaba con la sensación de hogar. En contraste, la figura de Rogelio Villarreal se desdibujaba en la memoria colectiva. Sus empresas ya no existían como antes. Su apellido dejó de abrir puertas y su soledad era la consecuencia inevitable de sus decisiones. Mientras Jesús encontraba una familia, él quedaba atrapado en el vacío de su propio egoísmo. Esa noche, Jesús salió al patio con Claudia. Miraron el cielo estrellado y respiraron el aire fresco. Ella rompió el silencio. «¿Te das cuenta de lo que lograste? No solo salvaste a esos niños, también te salvaste a ti mismo». Jesús asintió conmovido. «Ellos me dieron una razón para seguir adelante. Yo solo los abracé, pero ellos cambiaron mi destino». Claudia le sonrió y tomó su mano. No hicieron falta más palabras. Entre ellos había nacido un lazo que el tiempo se encargaría de fortalecer. Al regresar dentro de la casa, encontró a Sofía y Mateo dormidos en el sillón, abrazados bajo la misma cobija. Los observó durante un largo rato, recordando aquel día lluvioso en el panteón. Si no hubiera tomado la decisión de tenderles la mano, ¿qué habría sido de ellos? Esa pregunta lo estremeció, pero también le recordó que la vida se construye con actos pequeños que marcan destinos enteros. Se acercó y, en voz baja, susurró: «Nunca más estarán solos». Esa promesa, hecha en la intimidad de su hogar, era más fuerte que cualquier documento legal, porque lo que unía a esa familia no estaba escrito en papeles, sino en el corazón. Querido oyente, esta historia nos recuerda que los verdaderos milagros no vienen del dinero ni del poder, sino de la compasión y la valentía de decidir estar para otros. Un hombre humilde abrazó a 2 niños olvidados y, en ese gesto, transformó para siempre el rumbo de 3 vidas. Si este relato te conmovió, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando historias que tocan el alma y nos inspiran a creer en lo mejor del ser humano. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla, donde encontrarás otra narración que, como esta, te llevará a reflexionar sobre la fuerza del amor y la esperanza.